Es una preciosa oportunidad de comunicarnos con los pastores en conjunto en estos estudios. Los días estos están muy acelerados, inclusive anoche, antenoche y hoy en la mañana, llamadas de Estados Unidos, hermanos, se están editando hasta impresos en mimeógrafo, así de emergencia, revelaciones muy tremendas. Y lo que me ha regocijado, pues, es que me han estado llamando, que todas las revelaciones confirman esta novedad de acá. Y acaba de salir una que se llama, dice, las 88 razones por qué Cristo viene en este año. Y dice que está haciendo sensación, habla del holocausto, cosa que, y advierte que va a conmover a la humanidad, esa verdad, que el Señor ya nos la dio, pues. Y con esto se los digo para que ustedes sepan que la corriente tradicional está siendo destruida prácticamente, para que quede la verdad que el Señor quiere mostrar en los días finales. O sea que no van a coincidir las verdades nuestras con la tradición. Yo podría asegurarle que si usted va a averiguar, si usted va a estar pendiente de la opinión, usted se va a ir con la otra opinión, la mayoría va a ser la otra opinión. Pero hay que estar de acuerdo con la verdad, no importa dónde se encuentre y dónde esté, pues. Si usted quiere salir adelante en las profundidades de la palabra. Aquí tengo un esquema que, releyendo Romanos en esta mañana, bien temprano, releyendo Romanos, encontré que a la luz de algunas observaciones de algunos hermanos pastores ayer, en el estudio que teníamos, al releer, encontré que desde luego Israel es nuestro ejemplo, y sigue siéndolo, ¿no? Nuestra sombra. Lo que a ellos les sucede, nos va a suceder a nosotros. Las figuras, o más bien los acontecimientos literales con ellos, van a ser repetidos espiritualmente en nosotros, iglesia, y todos los que vamos a estar esperando al Señor. Entonces yo quiero dejarle este esquemita que viene a sintetizar lo que vamos a ver en Romanos. Esto que ve ahí es la sombra de lo que tiene que suceder con nosotros, que somos la iglesia. Vamos a ver cómo lo explicamos. Si usted coge Romanos 9, por supuesto que son los capítulos del 9 al 11 dedicados a Israel, usted va a ver que lo primero que nos enseña es que Israel seguirá siendo tratado como Israel, separado de lo que es la novia de Cristo. No va a haber una conjunción, una unión de trato, sino que van a estar las entidades Israel, iglesia, gentilidad, separados. Esto es básico para entender la escatología. Mucha confusión escatológica radica en que o la toman a la iglesia como Israel o a Israel como la iglesia. Entonces, aquí se ve que está totalmente separado. Eso es lo primero. Lo segundo es que no hablemos de Israel como un Israel nacional. Es decir, que ya todo israelita ya es hijo de Dios, pues. Que ya todo judío ya hay que quitarse el sombrero porque ese señor es un escogido de Dios y hay que, bueno, usted sabe, hay un falso semitismo ahora, amigos de Israel, colaboradores de Israel, etc. Eso no tiene sentido por la siguiente razón, porque para Dios Israel no es el judío simplemente, ni es el que nació en Palestina. El Israel para Dios es el Israel espiritual, o sea, el que nació de nuevo, el que es de la fe de Abraham, diríamos, ¿no? Hijo de Isaac, del nacimiento de Isaac, no del nacimiento de Ismael.
Entonces quiere decir que dentro de Israel, del Israel que vemos en la tierra, es igual que aquí empieza la sombra, ¿no? Es igual que lo que llamamos iglesia hoy. Usted sabe que todo el que diga yo soy cristiano y tengo mi grupo, ya es iglesia cristiana. Ya la gente dice, ahí hay una iglesia evangélica, ahí hay una iglesia cristiana, pero en realidad no todo eso es iglesia. Igual que Israel. Lo que usted quiero que vea, hermano, y a eso vengo esta mañana, es hacer un paralelo de que Israel es nuestra sombra. Nosotros somos el cuerpo y ellos son la sombra. Entonces la sombra tiene que suceder todo anticipadamente. La luz viene acá, la sombra está delante, va a suceder con ellos, o para atrás si la luz ya pasó de este otro lado, o para atrás, pero va a suceder con la sombra exactamente lo que va a suceder con el cuerpo, porque el cuerpo es proyección, o la sombra es proyección del cuerpo. Amén. Entonces, dado este panorama, este punto de vista, entonces podemos leer Romanos 9 en adelante. Y tenemos que esa iglesia general, esa iglesia que está en el mundo, pues en alguna parte, nosotros quizá no la podemos identificar, es una forma exterior de lo que es realmente de Dios. Por eso dice de Israel, hablando de Israel, dice, aunque Israel fuera como la arena del mar. Verso 27 del capítulo 9, dice, si fuere el número de los hijos de Israel, aunque fuera como la arena del mar, dice, tan solo el remanente será salvo. O sea que a Dios no le importa que sea una nación inmensa, aparentemente. Lo que realmente es salvo es el remanente. Y apliquémoslo a la iglesia. Aunque la iglesia sea enorme, millones, dicen que la iglesia de Cristo, o la iglesia cristiana en el mundo, incluyendo la que se dice cristiana desde Roma, ya son más de 1,000 millones. Pero aunque sean 1,000 millones, solo será salvo lo que realmente es de Dios. Se aplica, ¿verdad? Ahora, en este caso que estamos viendo la confrontación entonces de Israel, o mejor dicho, la comparación de Israel vamos al capítulo 11, vamos a entresacar algunas cosas aquí. Primero, veamos que el remanente de Israel del capítulo 11, el remanente de Israel es el verdadero Israel. Entonces hay que estudiar el remanente, no a Israel. Veámoslo más a fondo. Solo ese es Israel, el remanente. Y lo demás será eliminado, no es Israel. Entonces, aunque lo vea usted como Israel, no es Israel. ¿Por qué? Porque Dios los va a eliminar como cualquier pecador. Aunque los va a eliminar en Israel, como en la iglesia va a eliminar la apostasía que tiene que sacar. Pero una cosa es sacar, para que vea que son dos entidades que van paralelas, una cosa es sacar a los apóstatas de Israel, y a los apóstatas de la iglesia. Entonces podemos dejar sentado que hay apóstatas de Israel y apóstatas de la iglesia. Muy bien. Ya con esa idea, leamos en el capítulo 11 que Dios, verso 2, no ha desechado a su pueblo verdadero, agreguémosle, para entenderlo. Porque sí ha desechado a su pueblo apóstata. Lo voy a repetir. Dios jamás desechará a su pueblo verdadero. Por eso
le pondrá todos los medios, todas las oportunidades, todos los tratos para ser escapados. Pero a su pueblo, por eso dice, todos los que se hallen cuando Jerusalén sea tomado por el anticristo, todo ya, que matanzas horribles, dice, y que serán eliminados, serán muertos, serán sancionados, todos los que sus nombres no estén escritos en el libro de la vida, fíjense. Entonces hay una lista en el cielo, y esa es la lista que van a cuidar abajo, los demás no lo cuidan, más bien lo entregan. Tremendo. Por eso el Señor va a entregar inclusive, no solo a Israel, va a entregar al mundo. Al final, lo va a entregar totalmente en manos, 42 meses, en manos del nuevo rey que ellos eligieron. Como entregó a todo Israel, pero salvando su gente, a Saúl, que era el rey que ellos habían elegido, en vez de David. Es muy extenso el tema, concretémonos a comparar Israel con nosotros para entenderlo. Porque este esquema nos va a respaldar la doctrina que estamos enseñando de las 3 apariciones del Señor por su pueblo. Veámoslo pues, vamos a ir despacito, me ayuda usted con su paciencia. Este es un estudio, no es un mensaje, pero quiero que usted note bien cada cosa que vamos a ir diciendo. Por ejemplo, estamos siempre en el capítulo 11. Entonces contestamos que Dios, verso 2, no ha desechado a su pueblo verdadero. Entonces lo va a auxiliar. Ok, muy bien. Y entonces dice en el verso 5, en este tiempo ya está auxiliando Dios a su verdadero pueblo israelita. Estamos hablando de Israel, no estamos hablando de la iglesia ni de los salvos en general, sino solo de Israel, para compararlo con lo que nosotros somos ahora. Y entonces viene el Señor y va según el verso, fíjese que estamos viendo según los versos, no es ocurrencia pues. Según el verso 5 del capítulo 11 de Romanos, estamos viendo que en este tiempo, es decir, esta fecha, hay auxilio de Dios a un remanente, a una parte, diríamos, del remanente de Israel, que le llama remanente escogido por gracia. Igual que al mundo. Fíjese que compare usted Israel, la iglesia. Israel estamos diciendo que va a escoger un remanente de gracia hoy. Bueno, ahora pongamos la iglesia aquí. De esa iglesia va a escoger un remanente especial. Primero, estamos hablando del primer remanente. Como que el remanente se dividiera en partes. Entonces lo primero va a ser esta puntita, esto. Después va a escoger otros y otros. Pero vamos a hablar de este primero. Y primero en Israel, porque es la sombra. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a coger un grupo de el Israel visible. Ahora, no estamos hablando ni del milenio ni de la tribulación. Hoy. Como que hubiera aquí un israelita sentado. Entonces, y es del remanente de gracia. Entonces viene el Señor y lo toca como a cualquier pecador, sin importarle que es israelita. Lo trae y lo convierte, etcétera, nace de nuevo y lo toma, ahí está, para meterlo en la novia, diríamos, que se va a ir a la primera aparición del Señor. Entonces ese hombre deja de ser israelita y se convierte en un cristiano que va a ser tomado inmediatamente que el Señor aparezca. ¿Ya se fijó? O sea que esto es un grupo que va a ser exactamente igual a las primicias de Cristo de la iglesia. O sea que entre las primicias que el Señor va a presentar al Padre, que Cristo va a presentar al Padre al aparecer, van a haber judíos y de cualquier otra raza. Pero no van como judíos, ni van como de cualquier otra raza, sino que van como miembros de la novia, parte del cuerpo de Cristo, novia. Ojalá que esté claro, es esto, mire. Iglesia, novia, remanente de gracia, van al gran encuentro inicial de las primicias.
Estas son las primicias, o sea, lo que le van a presentar primero al Padre como, es decir, antes de la cosecha. Muy bien. Lo demás tiene que coincidir exactamente si es que estamos en la verdad de la doctrina. Es decir, lo demás de la iglesia tiene que coincidir con Israel. Porque si no coincide con Israel, entonces no es sombra, Israel. Me estoy explicando, hermano. ¿Qué le parecería a usted que viene un hombre delgadito y la sombra es bien gorda, pero sumamente gorda? Pues no debe ser la sombra de ese cuerpo. Si viene un fideo ahí caminando, andando, la sombra es a lo fideo. Si viene un gordito ahí pasado de kilos, la sombra es pasada de kilos, hermano. Ahora, ¿qué le parecería a usted que estamos delineando a un cuerpo en esta forma y la sombra es de otro modo? Es lo imposible. Entonces ahora lo que hay que buscar es los detalles, por eso nos estamos metiendo en esto, de Israel. Para saber si estamos pisando terreno firme en la doctrina escatológica. Y rectificar sin pena, sin rubor, si es que estamos equivocados. Hermanos, están habiendo tantas modificaciones a la escatología que da vergüenza haberse metido a hablar de escatología sin revelación. Y por eso el Señor está avergonzándolos mucho, porque nos metíamos a dogmatizar y esto es así, y hasta nos remangábamos y enojados uno con otro, y ninguno de los remangados estaba en la verdad escatológica. Porque se puede estar en la verdad de Cristo, es decir, estar en Cristo y no estar en la verdad escatológica. En otras palabras, la escatología no te salva, pues, porque va a suceder lo que va a suceder, aunque tú pienses diferente. Entonces miremos pues esto, me enardece, porque esta mañana yo vi tan claro, y a veces vengo y yo digo, quiero pasarlo tan claro como lo miro, y tal vez enredo. Pero aquí que yo estoy emocionado de lo claro que lo estoy mirando ahora. Entonces mire, en esta relectura, encuentro que se incluye como iglesia novia a todo aquel que venga a creer en Cristo hoy, no importa raza y nacionalidad. En Cristo no hay judío ni griego. Ahí está el verso. Entonces, ese remanente de Israel, volviendo a Israel, ese remanente de Israel, número uno, no es Israel, es iglesia. Dejémoslo aparte. Entonces, sigamos con Israel entonces, para seguir la sombra. Entonces, ahora resulta que dice en el verso 7, lo que buscaba Israel. ¿Qué Israel? El Israel entero, incluyendo los apóstatas, especialmente los apóstatas. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Esos no son del remanente que acabamos de hablar. Esos son unos israelitas que trataron de buscar a Dios, diríamos a su manera, y no lo hallaron. ¿Qué son ellos? Apóstatas. ¿Qué son ellos? Ciegos. Pero son ciegos israelitas como hay ciegos gentiles. Es lo mismo. No le quita ni le pone que él tenga o no circuncisión. No le quita ni le pone a esto que aquel sea judío, descendiente de Abraham por carne. No le agrega. Diría que si le agregara, le agregaría en contra de él, porque sabe más. Ahora sigamos analizándolo, hermano. Es algo fascinante. Si logramos entender esto, gracias, hermano, vamos a entender que la iglesia, hermano, le va a pasar exactamente lo mismo que a Israel. Diga quien diga lo que quiera decir. Yo me voy a tener a la sombra, porque ya me lo dijo la Escritura, eso es la sombra. Israel, todo lo que le sucedió a Israel es la sombra para ustedes. ¿Cuántos creen eso, hermano? Levanten la mano. ¿Cuántos pastores? No lo van a mover, hermano. No lo van a mover. Le van a decir que esta es herejía, que nadie más lo predica. ¿Cómo no? Hay otros
Y aunque no hubiera otros, si le hubieran dicho a Noé, ya no hay nadie más que solo usted que predique lo del diluvio, no por eso dejó de ser verdad. Así que yo me voy a quedar con la verdad y los que me acompañan. Pero le voy a decir una cosa, mire hermano, el Israel apóstata no ha alcanzado la gracia por la misma razón que el gentil tampoco ha alcanzado la gracia cuando la rechaza. Es igual. Pero ¿cómo coincide lo uno con lo otro? Fíjese, ya coincidió que judíos pueden ser primicia de la iglesia. Ya coincidió que hay apóstatas que rechazan la gracia y quieren imponer su justicia, sean judíos o sean gentiles, y son rechazados. Vamos parejos, vamos cabales. ¿Verdad que vamos cabales? ¿O no? Sí, yo quiero que me corrija y me diga, hermano, ya nos salimos del marco. Bueno, entonces aquí se va a la aparición del Señor, se va la novia, que es la única, aprovecho para sentar eso, es la única que va a escapar a la tribulación. La novia es la única, repito, que va a escapar de la tribulación. Porque son las primicias de Cristo para Dios. Porque fueron hallados irreprensibles. Porque fueron hallados no en su propia justicia, sino en la justicia de Dios. Y fueron halladas, oiga esto, hermano, por favor, sintonícelo bien. Fueron hallados los que son novia, justificados en su alma. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que en el alma no le hallaron falla. Se murió para lo que no agrada a Dios, esa alma. Entonces esa alma hace que el cuerpo y el alma, el espíritu, sean recogidos por Dios. Porque ya le agradaron, ya llenaron. Eso fue lo que dijo Pablo, yo ya alcancé eso, solo espero la corona que me trasladen. Pero antes había dicho, yo no he sido madurado todavía no estoy listo. Yo no lo he alcanzado. Dice, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual fui alcanzado. Entonces él fue alcanzado para tener un alma justificada aquí de pecado. Entonces estamos agregando un ingrediente más a las explicaciones. Solo las almas justificadas aquí, muertas al mundo y vivas para Dios, serán primicias. A ver si no ahora mismo empezamos a buscar ser primicias. No se llame a engaño, porque va a ver usted lo que le pasó a Israel. Si nos está diciendo, Señor, miren el ejemplo, miren a mi hijo terrenal, miren, le quité esto y esto y esto y esto, y a usted se los quito también. Se los quité a las ramas naturales, se los quito a ustedes. Y si las ramas naturales se arrepienten ustedes, también los reinjerto. Y si las ramas naturales, Israel, no me creen, los quito también. ¿Qué cuento es ese? No hay raza conmigo, no hay acepción de personas. Eso es lo que dice Romano. Ahora sigamos. Es que es tremendo esto, hermano. Mire cómo dice. 11:7. Lo que buscaba Israel, ahora ya entiende, ¿verdad? El Israel general. No lo alcanzó. ¿Quiénes no lo alcanzaron? Los que no eran escogidos, dice. ¿Ya lo está leyendo? ¿Lo está leyendo? ¿Quiénes no alcanzaron la gracia? Los que no eran escogidos. Pero los que eran escogidos de Israel no alcanzaron. ¿Lo estoy leyendo o no dice así, hermano?
Dice así el verso, la continuación, ¿verdad? Entonces, óigame bien, esa es la sombra. Entonces, trasladémoslo a la iglesia. Hermano, tú estás buscando al Señor, ¿cómo no? ¿Lo alcanzaste ya? Gracias a Dios. Eres escogido. Estoy trasladando lo mismo de Israel. Y entonces, si no lo has alcanzado, pueda que seas, yo no te puedo juzgar porque no sé si eres escogido o no, pero puede ser que no eres sino del pueblo nominal que va corriendo por su propia cuenta. Y entonces esos, en vez de alcanzarlo, los demás, dice aquí, o sea, el Israel apóstata, serán endurecidos, no definitivamente. Porque entonces ahí se acabaría el Israel. Por favor, me está atendiendo, hermano. Fíjese, si el Señor solo coge toma los escogidos de las primicias y lo demás lo elimina y lo ciega, se acabó Israel. ¿Dónde va a estar Israel? Pero no dice eso. Lo que dice es que los va a endurecer por un tiempo. A Israel. Entonces ahí vamos a ver que va a lanzar del remanente de Israel que no limpió su alma en las primicias. Lo lanza a Israel. Fíjese, no estoy hablando de la iglesia. Lo lanza a la tribulación, hermano. Ahora trasladémoslo a la iglesia. El que no sea primicia de la iglesia, estoy diciendo Israel, lo lanza a la tribulación. Si no, no hay paralelo. Yo espero que esto sea definitivo. Estoy con seguridad de esto, porque mire que solo estoy pasándole los versos. Ni siquiera me atrevo mucho a opinar aquí. Ahora, sigamos. Los demás fueron endurecidos para que caigan de espaldas para siempre unos, ¿verdad? Otros, vamos a ver qué les va a pasar. Porque no les va a pasar lo mismo a todos, porque hay remanente de Israel en la tribulación. Pero está cegado. ¿Qué va a hacer Dios? Al meternos a la tribulación, mejor seguimos leyendo, porque si usted lee este pedacito donde dice 9 y 10, hermano, 8, 9 y 10, dice que los va a endurecer de tal manera los israelitas, ¿verdad? Que no van a entender nada. Y usted va a ver al tradicional de la iglesia de hoy, lo va a ver usted ciego. No ve nada. No ve figuras. Fíjese que yo compré un libro hace tiempo de este grueso. Me dijeron que ese era un genio del siglo no sé cuánto y que había aportado no sé qué. Y hermano, y analiza toda la Biblia y no encuentra nada en toda la Biblia. Hace un libro este también para decir que no encontró nada. Y yo me quedaba viendo el libro, decía, este es un ciego. ¿Y sabe dónde me dio la pauta, hermano, para el libro? Cogí yo Cantar de los Cantares y no encontró figuras en el Cantar de los Cantares. ¿Usted encuentra figuras en el Cantar de los Cantares? Nos hemos comparado con ese señor que dice que ahí pone todo su currículum. Somos de kinder. Y sin embargo nosotros encontramos figuras en el Cantar de los Cantares y él no encuentra ni el Cantar de los Cantares. ¿Qué le dice? ¿Está ciego? Pero no le estoy diciendo que no es cristiano. Ni le estoy diciendo que no es del remanente de Dios. No de Israel, sino de la iglesia. Sigamos. Los demás, este es clave, hermano, 11:7. Los demás, así dice, ¿verdad? En su Biblia. Los demás. Quiere decir que se quedó un Israel que tenía los unos del remanente, aunque cegados todavía, aunque confundidos diríamos, y los demás.
Entonces dice, ya en el verso 20, vamos a ver. No quiero leerlo todo porque sería muy oneroso el asunto. Pero dice, por su incredulidad, está hablando de Israel, las ramas desgajadas, llamémosle ramas desgajadas a los cegados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o no? De Israel. No estoy interpretando, estoy leyendo. Ahora sí voy a interpretar. Entonces, ¿habrá ramas desgajadas de la iglesia? Sí, sí sombra. Y esas ramas desgajadas de Israel, ¿dónde van a estar? En la tribulación. Entonces pasémoslo a la iglesia. ¿Dónde van a estar las ramas desgajadas de la iglesia? En la tribulación. Si no es paralelo. Aleluya. Sigamos. Dice, por su incredulidad fueron desgajadas. En Israel. Entonces nos está diciendo el Señor, oigan iglesia, y yo las ramas que no crean las desgajo. Qué tremendo usted esto. No sé si usted está percibiéndolo, hermano, pero esto es sentencioso. Si tú y yo no creemos, después de haber creído en Cristo, no creemos esto, es decir, no creemos al Señor, vamos a ser desgajados, no perdidos, a menos que seamos apóstatas. Pero oiga, entonces ese desgajamiento de Israel, yo insisto, Israel, ahora que han sido por incredulidad desgajados, son momentáneamente apóstatas. Entonces el que está ahora incrédulo dentro de la iglesia, corrientes tradicionales que no les importa nada, son momentáneamente clasificados como apóstatas. Pero todavía no han llegado a la apostasía irreversible. Veamos el verso 23. Algunos de ellos, de las ramas desgajadas, en la tribulación, porque no fue en el remanente primicia, sino el remanente de la tribulación, de la cosecha, serán despertados, oiga, aquí lo dice, si no permanecieren en incredulidad. O sea que van a ser despertados, no van a permanecer en la incredulidad, pero en la tribulación. Entonces serán, que dice, reinjertados. Israelitas que se cegaron ahora, les va a ser quitada la ceguera después. Como Saulo era ciego, y luego como Pablo ya no tiene ceguera, así será quitada la ceguera. Y entonces, si no permanecen en esa incredulidad, volverán a ser del remanente salvo. Ese es el perdón de los apóstatas hoy de la iglesia todavía. Ahí está el apóstata. No, yo no creo todo eso. Y que no sé cuánto. Estamos hablando de nacidos de nuevo, porque solo nacido de nuevo puede ser apóstata. El impío pecador ese ni lo estamos mencionando. Entonces venimos y le hablamos y se le sacude su incredulidad ahora o en la tribulación. Si es ahora, a lo mejor alcanza pues el remanente de primicia, si se mantiene. Si no se mantiene, pasa a ser despertado de Israel en la tribulación, igual que nosotros. Pasa de aquí a los despertados de aquí, que tienen que ser de remanente. Y esos despertados son de dos clases: despertados en la tribulación como cosecha, o despertados
como rebusco a la venida del Mesías. Y todo ese es remanente. Los que no despierten ni aquí ni aquí, eliminados definitivamente por apóstoles. Esta es la apostasía del versículo. Pues trasladémoslo a la iglesia, sigamos leyendo aquí, porque yo quiero ir a la par de la palabra, si no vamos a tener una opinión. Y eso que no estamos meticulosamente estudiando, usted lo lleva a casa y lo estudia, hermano. Entonces le abre, pero me dice en el verso, estamos siempre en el capítulo 11, y dice el 20, ¿no? Estábamos en el 20, ahora ya pasamos al 23. Ahora entonces entremos al verso 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Oiga, está hablando a la gentilidad, a nosotros. Si nosotros, que no debiéramos estar injertados, y estamos injertados porque creímos, nos volvemos incrédulos, si a Israel no se lo perdonó eso, que era la rama natural, a ti menos te lo va a perdonar. Porque tú eres un agregado por pura misericordia y gracia. Si al hijo natural no se le perdonan ciertas cosas, ahora al que está agregado, mi hermano, en la casa. Si se castiga severamente al hijo de las entrañas, al arrimadito, ¿qué le pasa? Bueno, sigamos. Entonces dice, yo estoy ¿cómo se llama? Leyendo entre líneas, de entre los cegados de Israel, se sacará un residuo que será despertado durante la tribulación, y que al ver al Mesías en Apocalipsis 14:14, se conmoverán y creerán. Y si también se unirá ese remanente al otro resto del remanente que va a estar esperando al Mesías, y al verlo van a creer, entonces, hermano, y entonces lo van a recibir. Entonces la iglesia que se queda, haciendo el paralelo con la sombra, va a ser metida a la tribulación para sacar cosecha de despertados. Estoy hablando de la iglesia ahora. Y luego cosecha de rebusco al final, los últimos, al ver lo que viene, van a creer. Y van a ser tomados como remanente, pero no ya la novia no tiene nada que ver con ellos. Entonces, mire, hermano, mi querido hermano, entonces hay una venida del Señor para hacer un gran encuentro con su novia para casamiento. Hay otra venida a la mitad de la tribulación, Apocalipsis 14:14, para recoger cosecha y tenerla ahí, meterla en los graneros. Y al final, Apocalipsis 19:11, para el regreso del Mesías. Y en todos esos descensos del Señor, toma remanente de Israel y de la iglesia, y en paralelo. ¿Sabe cuál es el énfasis que estoy haciendo ahora con esto del paralelo? Que cualquier otra cosa que no coincida no es verdad. Yo no hubiera querido que fuera así. Yo hubiera querido que la iglesia se hubiera ido de una vez toda, como me habían metido por aquí y por aquí y por aquí. Yo hubiera querido humanamente eso, más fácil. Qué lindo, ya creí, ya estoy seguro, qué bueno. Pero ahora resulta que no es verdad. Porque la sombra no coincide. Qué maravilla para mí, hermano, haber recibido personalmente esto y confirmado paso a paso. O me llaman por teléfono y me lo confirman, o me lleva un libro, me lo confirman, o llega una persona, me lo confirma, o llega una experiencia y me lo confirma. Hermano, qué tremendo
revelación y el Señor me lo dijo hace años, te lo voy a confirmar, y a los que se los das para que crean la palabra tuya como creyeron la mía, se los voy a confirmar. Por eso yo quiero confirmados. Porque yo me voy a juntar con los confirmados. ¿Qué comunión puedo tener con los no confirmados? Así, hermanos, esa era opinión suya, pues sí, que bueno. Lo único que le suplico es que el no confirmado trate de ser confirmado, o se lo voy a descubrir yo porque se nota. Y usted puede perderme a mí, pero no pierda sus parámetros. Pero no voy a perder a Cristo de la mirilla. El Señor está revelando, hermano, a ministerios hoy en el mundo. Eso que le acabo de contar al principio, si eso es fabuloso. Y si acabo de estar yo en los Estados Unidos, hermano, con confirmaciones sensacionales. Vamos en el avión con otro hermano para Chicago, volando 4 o 5 horas, no sé cuántas horas, hablando del Señor y hablando del Señor y hablando. Tanto que la moza del avión dijo: usted nunca había visto gente que hablara tanto, me pasó diciendo a mí. Fíjese que de punta a punta, sin respirar, hablamos con el hermano. Yo de este lado del sillón y él acá en el otro, y todo el viaje. Mira, pasaban de almuerzo, pasaban cositas ahí. Y la moza se nos quedaba, yo ni me había fijado que se nos quedaba mirando, pero al final del viaje dijo: nunca había visto gente que hablara tanto, y se fue. Pero es pasaje pagado, le dije. Eso es adorno. Bueno, oiga esto. 25. Esa es la tapa del pomo. Hermanos, está hablando a la iglesia, ¿no? No quiero que ignoréis este misterio, iglesia. Se acabó Israel entonces. Para que no seáis arrogantes, pensando que somos mejores que los otros, etcétera, ¿verdad? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, porque ya se salió un remanente que es primicia. Entonces es endurecimiento en parte, no total. Si no, no habría ningún israelita cristiano hoy. Aquí está mi hermano. ¿Qué tal, mi hermano? Ahí está un israelita cristiano. Mire. Mi hermano quiere ponerse de pie. Quiere ponerse de pie, mi hermano. Un israelita que se convirtió. Mire, nos vino de ejemplo hoy, hermano. Desde Escuintla. Siéntese, mi hermano Julito. Ahí está el hermano Julito. Mire, él es uno del remanente de gracia. Él ahorita, hermano, con todo el respeto de su nacionalidad, usted ahora no es judío para Dios. Para los hombres sigue siendo israelita, ¿no? Pero para Dios usted es un miembro de la novia que se va. ¿Sí? Ahí está. Por eso dice aquí, Israel fue endurecido en parte. Si dijera, Israel fue endurecido todo, usted estaría perdido, hermano. Pero dice en parte, y tiene usted hermanos de sangre que están cegados, hermano, ¿verdad que sí? Usted lo vivió, según me contó su testimonio, hablándoles a ellos y no lo entienden, no lo pueden ver. Bueno, ahí está. Pero dice en parte, qué glorioso que es en parte. Y sigamos, dice, aquí viene la parte central, hermano. Hasta. Entonces los hermanos de raza de mi hermano, muchos de ellos están cegados. No solo es una parte la cegada, sino es temporal. Para algunos. Para otros, definitivo. Ya se fijó que ya lo halló, ¿verdad? Salvado por gracia, mi hermano. Los que no creen como él, cegados, puede ser que temporalmente,
Si van a ser del remanente, o mejor dicho, si son del remanente. Pero si no son del remanente, están cegados definitivamente para que se pierdan. Sigo leyendo. Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la iglesia, el remanente de gracia de Dios, no israelita ni gentil, sino la iglesia novia. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando todos los que van a formar parte de la iglesia novia entren, entonces en la tribulación, los cegados temporalmente y los cegados definitivamente van a entrar al trato de la tribulación, porque luego, después que la iglesia haya sido tratada toda, luego entonces el Señor se ocupará del Israel de Dios, que se quedó en la tribulación junto con una cantidad enorme de gentiles que pasaban por iglesia. Y si son iglesia, cuerpo sin dolor. En el parto sin dolor desecharon el producto, ¿no? Como Eva, en los partos sin dolor desechó a Dios. Y lo tendrá que aceptar en los partos con dolor. Por eso multiplicaré tus dolores. Sión, mejor miramos, 66 de Isaías. Sión, en la Biblia Prat, tremenda Biblia, dice que Sión, vamos a ver, hermano, me estoy nervioso aquí que no hay ni qué hacer. En Isaías 66, 7. Dice, antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que tuviera dolores, dio a luz un hijo. La primera venida de Cristo. Sin dolores no le dolió a Israel y lo rechazó. Sión, el Israel de Dios. Pero en la segunda vez, dice, concebirá, bueno, etcétera. 9. El 8. Pues en cuanto a Sión, ahí está Sión. Todos los que son salvos, el remanente de Dios de toda la tierra. Sión estuvo de parto. Ya cuando estuvo de parto con dolor, pues dio a luz, pero no dice un hijo. Sus hijos, los vencedores. Aquel niño varón que sale de la mujer es Sión. Iglesia, todos los salvos. Da a luz vencedores. No es una persona, no es dar a luz a Cristo. Es dar a luz un puñado de personas, hijos vencedores. Pero volvamos al clima, ya cerramos ahorita para que me crucifique a pregunta. Ya muerto, pues ya no le contesto. Dice entonces que vendrá de Sión. Estoy leyendo el verso 27 de Romanos 11. Vendrá de Sión el libertador, para libertar a sus hijos nada más. Y apartará la impiedad de Jacob. Eso es echando a los apóstatas, pecadores. Y será este mi pacto, y hará Dios alianza solo con los hijos de Sión en Israel. Haré alianza, haré mi pacto cuando yo quite sus pecados, cuando elimine a los pecadores apóstatas. Haré pacto con el Israel que se quedó limpio. Pero como Israel ahí está dentro de Sión, son salvos, ahí estamos nosotros también dentro de Sión, porque son multitud de hijos judíos gentiles de Sión.
O sea que aquel puñado, aquel niño varón que nace y que el diablo lo quiere coger en Apocalipsis 12 y no lo puede coger, lo escapa a Dios para su trono, son los hijos de Sión, auxiliados por Dios en la tribulación. Amén. Por eso hoy, 28, en cuanto al Evangelio, se refiere a nuestra sombra Israel. Por eso, en cuanto al Evangelio, son enemigos hoy. Israelitas, enemigos hoy. Mi hermano no, porque no es israelita ahorita. Pero sus compañeros, sus ciudadanos, hermano, son enemigos hoy del Evangelio. ¿No es cierto? Pero oiga, por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados. Entonces hay pueblo amado ahí, que es del remanente y no lo reconocemos porque está enemigo de nosotros ahora. Pero cuando venga el despertar, ese despertar en tribulación, sería como decirles: despiértate, Israel dormido, que es mío. Oiga bien eso. Ahora trasladémoslo a la iglesia. Está el versículo para nosotros: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, porque te va a alumbrar Cristo. Ese no es el remanente primicia. Ese es para los que se van a quedar. Las primicias no la tienen que despertar. La primicia la van a hallar alerta. La van a hallar velando. La van a hallar lista, con su alma justificada de pecado. Esa es la Virgen pura. Esto, lo demás, es ni virgen ni pura. A purificar, eso sí, a rescatar en el fuego, pero si son del remanente, tanto de Israel como de la iglesia. Amén. ¿Quiere preguntar? Con respecto a Israel, dice: yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y dice: y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. O sea, el valle de Acor es el de la tribulación, de la decisión en la tribulación. Ahí están todas las figuras de que Israel lo van a llevar a la tribulación para ganarlos siempre y cuando sean del remanente hijos de Sión. Si no son hijos de Sión, se van a estirar y se van a encoger y se van a perder. Mi hermano, según el diagrama, hay tres, o la cosecha se divide en tres partes. No, la cosecha en dos. Las primicias. No es cosecha, las primicias es una muestra. Muestra, eso es los vencedores. No, los más que vencedores. Los vencedores están aquí. Eso es el grueso, digamos, de la cosecha, los de en medio. Y luego los últimos son los escasos de número son los finales y los principios. Lo de en medio es la cosecha. La cosecha es donde se va a predicar el evangelio a todo el mundo, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pero en medio de los cohetes. Hermano, tengo... Perdón, hermano. Solamente el remanente primicia tiene las dos promesas siguientes. Por cuanto guardaste mi palabra, y yo te guardaré de, no en, la tribulación. Y la siguiente promesa: por cuanto no manchaste tus vestidos, andarás conmigo vestido de blanco, porque eres digno. Es la novia. A los demás les dice: por cuanto no guardaste tus vestiduras, vete a la tribulación y lava tus ropas en la sangre del Cordero. Y después lo ve Juan y dice: allá viene una multitud, esta, sacada de aquí. Allá viene una grande multitud. ¿Quiénes son? Son los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero y que vienen de la gran tribulación. Y al final el rebusco lo levanta el Señor, porque quedaron espigas tiradas de la cosecha, que se endurecieron tanto que hasta allá fueron al ver al Mesías. Entonces los levantan y los recogen como rebusco.
pero la cosecha máxima es en medio. Ahí es donde se va a predicar Mateo 24:14, el evangelio del reino a todo el mundo, y vendrá el fin. Mi hermano. Tengo 3 preguntas, hermano. Roberto, vamos a ver. Yo veo en Hebreos capítulo 3, hermano, en verso 7 en adelante, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación en el desierto. Porque donde vuestros padres me tentaron, al ponerme a prueba, vieron mis obras por 40 años. Y después en el capítulo 4 está hablando y dice: por tanto, hermano, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dice asimismo en el verso 6, por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Ahí está clarísimo, pero ¿cuál es el planteamiento? Porque no. Sí, yo lo que veía ahí, hermano, un grupo que se mantiene fiel en la provocación en el desierto, y otro grupo que desobedece al Señor, pero sin embargo hay una promesa para entrar al reposo para ellos. Hay una promesa porque parece que están resistiendo. Exactamente. En realidad van a dejar de resistir, pero otros van a resistir hasta el final y esos están anulados. eliminados. Podría decirse como el caso de Corea, hermano. Bueno, hay tanto caso, los que se quedaron tirados en el desierto fueron una generación entera. Entonces va a haber gente que por causa de incredulidad, habiéndolo salvado Dios y metidos al desierto de la tribulación, no van a escapar porque no quieren creer. Son apóstatas. Creyeron una vez a saber en qué forma, pero volvieron o devolvieron su fe. La devolvieron. Eso es evidente, hermano, porque diríamos, esa gente que está en la tribulación no se aseguró del nudo del papel de 3 dobleces, sino que estuvo en aquella fe de la una porción, ni siquiera de las 2, mucho menos de las 3. El remanente levantado como primicia va a ir con los 3 dobleces, la Trinidad dentro de él. Yo veía algo, hermano. Perdóneme, en Juan 14:21 está el que tiene una porción, o quizá 2, cuando el Espíritu ya corrobora ahí, pero no tiene la de San Juan 14:23. San Juan 14:23 dice que vendremos, ya viene la Trinidad completa. Faltaba alguien más que viniera. Fíjese que ha habido un Elías de una porción, un Eliseo de doble porción, y nosotros los que nos vamos a ir en el remanente de primicia, de triple porción. Bueno, yo veía, hermano, en relación que todo el pueblo que salió de Egipto, en una tipología, todo el pueblo que salió de Egipto fueron salvados de Egipto, aunque no todos eran israelitas. Nacido de nuevo. Sí, nació de nuevo, aunque no todos eran israelitas. Sin embargo, yo lo puedo ver en un periodo de prueba en el desierto, comienza a ser definido, pero hay un remanente que queda fiel. Bueno, pero todo eso pues corrobora esto, no creí que era una pregunta que estaba haciendo. Ahora yo lo que veía, hay un preordenamiento, hermano, en todo esto. Según Desde Romanos luego, el 8, Señor 28, tiene escrito en el libro de la vida todo lo que es su remanente, sea judío, sea gentil. Entonces Él va a proceder con ellos en la manera que ellos cedieron. Eso es preordenamiento. Predestinación ya es otra cosa, es una elección previa, pero entonces Él procedió para colocar en rangos, según ellos quisieron colocar los rangos. Por ejemplo, los apóstoles fueron llamados los 12 y se colocaron en rangos ellos, no los colocó el Señor. Los colocó el Señor de hecho, pero los colocó de acuerdo a cómo se dieron. Uno se dio a 100, un grupo, 3. Otro se dio a 60, el otro a 30, digamos, y uno no dio nada. Era terreno fuera. Fíjese que es el sembrador, 100, 60, 30. Y lo demás que no dio fruto, esos son los Judas. Pero hay quienes dieron poco, mediano y el máximo. Son rangos de colocación.
Eso es lo que el Señor va a preordenar para que nosotros hagamos. Si no, no habría galardones. La cosa se pone seria, hermano. Mira que cada vez se va estrechando más el tubo, ¿verdad? Vamos a ver. Hermano, perdone. Los despertados, o sea, los que el Señor va a llevar en la cosecha, esos son los vencedores. Ahora, ¿quiénes son los gloriosos? ¿Es la primicia? No. Los gloriosos son los vencedores de todos los tiempos que el Señor tiene ya glorificados y preparados para venir acompañándolos. Son acompañantes del Señor. Son príncipes especiales. Son gente que tiene el brillo del sol y nosotros apenas tenemos el de la luna. Amén. Es como iglesia. Como iglesia. Ahora, o sea que de los gloriosos ahí no tienen nada que ver los gloriosos. Ellos ya están en la... Inclusive puede que el Señor saque gloriosos, como sacó del Antiguo Testamento y de las eras anteriores. Vigilantes están sobre el universo. Pueda que saque gloriosos, no pueda. Va a sacar gloriosos de la novia, pero ya no van a ser la novia, van a ser los que van a presentar a la novia, como Pablo, por ejemplo. Por eso es que entendemos que Pablo dice que él va a presentarnos como una virgen pura. Que no es de la novia, ¿verdad? Pues parece que es otro rango. Amén. Amén. Ok, entonces, mi hermano, entonces están las primicias, están las cosechas, el rebusco y los que van a presentar a la novia. Digamos, serían los gloriosos, que ellos están ya en un plano tremendo. Ellos son los que hacen todas las cosas en el universo y aún en la tierra. Los glorificados, que son los de las primicias, al levantarlos y todo, los glorifica y los transforma. Los que va a glorificar después que salga la cosecha, vencedores. Y los que va a sacar del rebusco, para que todos ellos juntos seamos el Sión que Dios va a tener en el reino. Amén. Amén. Por eso cuando se habla de iglesia, hermano, se puede estar hablando de la iglesia como primicia, de la iglesia como cosecha, de la iglesia como rebusco, y es iglesia, porque es más general el término, pero puede ser iglesia de la tribulación, o puede ser iglesia de la no tribulación, o puede ser iglesia de última hora. Es que hay que reacuñar términos. Por ejemplo, dicen, bueno, ¿y la iglesia? Entonces nosotros no somos de la iglesia. Sí somos de la iglesia, solo que somos las primicias. ¿Me entiende? Bueno, no todos. Es posible que aquí que todos seamos de la iglesia, hermano. Pero unos van a ser primicias y son iglesia. Y otros van a ser cosecha y son iglesia. Y otros van a ser rebusco y son iglesia. Y todos son cuerpo. Pero solo una es la novia. Adán, que representa al cuerpo de Cristo, perdió una costilla nada más. No perdió el cuerpo para ser la novia. Perdió una costilla y lo demás siguió siendo cuerpo. Y la costilla era del cuerpo, pero ahora era la novia. Parece un juego de palabras. A ver, otra pregunta. Hermano, perdón, estoy como nervioso. Hermano, yo tengo una... Póngase nervioso usted para hacerme compañía, hermano. Dos preguntas, hermano. En cuanto a lo del rebusco, todavía yo no lo tengo muy claro. En el rebusco entra parte de la iglesia y lo que nosotros estamos conociendo como siervos del reino, o solamente parte de la iglesia es el rebusco. Diríamos, en el rebusco va a haber de todo, porque va a haber el rezago, los salvados como por fuego, que van a entrar al reino, de todas maneras van a ser del cuerpo de salvos. Ya no estamos poniéndolos en el rango de novia, pues, de la iglesia sí. Pero usted sabe que además de la iglesia van a haber siervos. El Señor va a venir a hacer rangos. Siempre ha habido gobernantes, cabezas y siervos. Aún en el reino satánico hubo siervos y hubo gobernadores, hubo rangos. En el cielo hay servidores y hay rangos. Hasta en el cielo hay jerarquías, hermano. Gloria a Dios. Solo en la divinidad, en la esencia de la divinidad, no hay jerarquías. Ahí no es el hijo mayor que el padre, ni el padre mayor que el hijo. En la esencia, cuando ya está funcionando, cuando ya está proyectado, hay jerarquías, porque hay funciones diferentes. Aleluya.
Diga, hermano, concréteme ahí, vamos a ver cómo está la O cosa. sea que sí, en el rebusco entran los salvos del reino y parte de la iglesia. Ahí se termina. Todos los demás. Aún en el milenio, si se dan parte del rebusco, el milenio todavía es restauración. Entonces la restauración del milenio todavía va a sacar gente para Dios. Entonces sigue todavía como parte del rebusco. Pero estamos hablando más que todo de rebusco en la tribulación, en donde está la cosecha, lo que nos incumbe más directamente. Hay más profundidad de lo que nos imaginamos. Otra pregunta, hermano Otto. ¿El rebusco en qué momento es levantado? ¿Al final de la tribulación? Al final de o la al tribulación, final para del entrar de milenio? una vez a disfrutar del reino de la restauración. Y al final del milenio también hay otro levantamiento del rebusco. Ya son transformados, cuando son incendiados en sus propios cuerpos los enemigos y eliminados, entonces ya se queda la tierra transformada para todo el Sión, la Sión celestial. Entonces ya todo es Sión, hijos de Sión, todos. Ya no hablemos de novia y esto, aunque van a haber rangos, pero ya tomémoslo como el Sión eterno, en donde van a estar todos los hijos de Sión en sus respectivas categorías y rangos. A esto se pone bueno. Otra pregunta por ahí. Tenemos unos minutos. Concréteme la pregunta, hermano, porque esto es como para dejar sentado lo que estamos diciendo. No vaya a variar en eso, mejor estúdielo si no lo captó, estudie lo que el Señor se lo confirme, porque esto va muy en serio. Usted se vio que leímos Biblia, no opiniones. Hermano Otto, en cuanto a las primicias como rango, va a ser únicamente un levantamiento como novia, pero existe un traslape entre la iglesia gentil con la iglesia Israel, o sea, el Israel de Dios. Están separados. Van a estar separados. Juntos, pero no revueltos. O sea, porque se tiene la impresión que hay novia que pasa la primera parte de la tribulación, pero no es así porque es primicia. Y No. la primicia es solo una. Si pasa parte de la tribulación, ya no es la novia. Ya no es la novia. Entonces ese traslape de iglesia con el Israel de Dios, la gentil con el Israel de Dios, ese tiene un levantamiento también, esa gentil con la Israel en la cosecha, o en las primicias, Está quiero decir, un poquito, la cosecha. Sí, ya lo entendí, hermano. Está un poquito falto de luz, y eso dispénsenlo, porque deben haber buenas y grandes lagunas todavía. Aquí, en esta parte, aquí pongan usted Apocalipsis 14:14, Apocalipsis 12, Apocalipsis 7. Entonces, ahí hay un poquito de oscuridad en este sentido. ¿Será un arrebatamiento total, desaparición de la tierra? Ustedes saben que ahí dice que serán arrebatados, ¿por qué no leemos 14:14? Para ver si es, porque es al trono de Dios, pero acuérdense que es cosecha. Entonces la cosecha la van a almacenar en los graneros. ¿Alguien me ayuda para leerlo? Léalo, hermano Donald. Oiga. Semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Bueno, fíjese bien, pero ¿dónde es donde dice llevados para 12:5? En 12:5 dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, No. y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bueno, fíjese bien, si nosotros compaginamos eso, va a haber usted sabe que el Señor va a venir a recoger con ángeles las cosechas, ¿no? Los segadores son los ángeles. Entonces va a estar recogiendo la cosecha no se la lleva por manojos para arriba, sino que la junta, para que haya un momento en que la traslada, la esconde, la guarda, después de aporreada, después de sacudida, después de que el tamo se ha ido, la mete en sus graneros, pero ya está bajo el poder del trono de Dios. Ya esos vencedores serían intocables, serían ya invulnerables. Pero que se diga que se fueron al cielo, eso es lo que está un poquito oscuro por la siguiente razón: la van a guardar en graneros. Vamos a ver.
Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Pero eso es la mujer. Es que la mujer, estamos hablando de los vencedores, o sea, el niño que nace de la mujer. El niño que nace de la mujer es el que ha llevado al trono, no la mujer. La mujer que es Sión, todos los que van a ser salvados, que no se fueron en esa cosecha, se van a quedar, y ahí van a ser guardados, porque el Señor va a sacar todavía gente, va a sacar de la simiente de la mujer, y que guardan, que son cristianos, ahí lo dice, en el 17, pero también va a sacar todavía gente de rebusco. Entonces todavía no ha sido terminada la tarea de guardar todo lo guardable. Donde está el problema es si en la mitad de la tribulación se va toda esa cosecha, se va y se desaparece, se mete en el cielo. Mi opinión, fíjese que es mi opinión, es que los va a guardar Dios en la tierra, completamente invulnerables, y van a ser los que van a asesorar al resto para rescatar el rebusco, y van a estar junto con los 144,000, y va a estar el remanente del Israel de Dios en Edom, y los va a guardar ahí, así como va a guardar a Israel en Edom, la ciudad Petra, va a guardar a los otros, el resto de la simiente, y va a guardar a los gentiles que van a estar ahí, porque va a haber cosecha gentil también. Por favor, no extendamos mucho el tema en el sentido de buscar otras cosas, porque quiero que quede claro este concepto del paralelo de Israel y la iglesia, que es el objetivo de esta mañana. Ya lo demás es como para que veamos todo el Apocalipsis. Y entonces sí, ya vamos a dar detalles de esto, detalles del otro. Concretémonos al tema. Hermano Otto, a la luz del paralelismo que usted nos está explicando, hay en mí 2 interrogantes. Las primicias, la cosecha y el rebusco, empleando los términos que usted usa con nosotros, podríamos tomarlo como 3 rangos diferentes. Se podría tomar como las primicias los predestinados, y la otra es preordenados. Ya me da miedo usar términos así tan categóricos, que mañana le vengo a decir al revés. El problema es que está viniendo una luz progresiva, y entonces ya da miedo acuñar frases tan dogmáticas. Ya el hermano Otto dijo que éramos predestinados, ahora está diciendo que no. Entonces eso, mejor déjenme el permiso de que no dogmatice, que nada más diga, bueno, puede ser. Puedan ser esos predestinados. Yo con la predestinación todavía me sigo peleando, y me peleo con la preordenación, y me peleo con todo. Pero la verdad de las cosas es que cada uno va a recibir luz respectiva en esos años. Que hay predestinados, ni hablar. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Me parece que son las primicias. Pero eso ya es un poquito difícil hablar, porque usted sabe que aún ahora de las primicias pueden apostatar. ¿Y dónde quedó la predestinación? Entonces deben haber predestinados dentro de las primicias. Ahora, ya cuando son primicias sacadas, a eso ya anclaron pues. Pero ahora deben haber primicias predestinadas, y primicias que no están predestinadas y probablemente se van a desprender. Pero ya eso es un terreno, hermano, me va a perdonar, pero eso es un terreno para mí de arena movediza. Mejor déjeme ahí con una reserva. La otra, mi hermano amado, es ¿cómo puede darse que del rango 1 se pueda caer en el rango número 2, que de primicia pueda pasarse a cosecha? No fue predestinado, por ejemplo, y está apostatando. Porque hay gente, estamos hablando de hoy, hay gente hoy que parece primicia, y mañana ya no parece primicia. Y a la hora que venga el Señor, mire, imagínense que sea primicia, aparentemente, para nosotros, porque lo predestinado para Dios no se le va a perder, si no, no sería predestinado. Pero óigame por favor en esto. Vamos a ver una primicia, Apocalipsis, gracias hermano, Apocalipsis, muchas gracias, 3, gracias, 3, mire, ahí parece una primicia, ahí está, a lo menos lo está arengando como primicia, y luego dice 3:2 me parece que es, por favor lo mira conmigo, fíjese cómo dice, sé vigilante, primicia, se primicia, estoy parafraseando, y afirma las otras cosas que están para morir, etcétera.
Porque, dice en el 3, ya recibiste primicia, guárdalo. Arrepiéntete de lo que estás haciendo que no te permite estar bien entregada tu alma, salvada tu alma, justificada tu alma. Oiga bien esto, porque si no velas, si era predestinado, aunque no velara, pero si era predestinado tendría que velar, no había para qué decirle que velara. Pero si le están diciendo, vela, vela, pareces primicia, y eso es lo mismo nosotros sentados cantando y hablando en lenguas y todo. Y lo vimos aquí. Entonces, primicia, primicia, qué fiel el hermano, qué lindo. Y tiene reservas en el alma. Yo le aseguro, hermano, que le va a pasar lo que dice aquí. Porque aquí lo dice. Dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón. No te vas a dar cuenta. Y oiga esto. Y luego agrega, no, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tengo otros que sí van a saber que yo vengo y los voy a encontrar con su alma justificada. Y ellos, sigo leyendo, y ellos, como no mancharon sus vestiduras, entonces andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y de estos es de los que no borraré su nombre en el libro de la vida. Fíjense, hermano, que en una de las experiencias que me acaban de telefonar, me dijeron muchas cosas, dice que en una de los panfletos que están saliendo, o en uno de los libros, dice que cuando una persona que murió, primero eso, una persona que murió, viene al caso, y se fue al cielo, y le dijo, te voy a llevar al infierno, le dijo un ángel, porque el Señor me dijo que te mostrara el infierno. Pero yo quiero entrar, dice que le dijo la persona, para ver adentro. Le dijo, no, porque te tendría que borrar para entrar del libro de la vida. Y oiga esta otra. Y entonces dice que cuando habla del holocausto, fíjese que yo no he leído esos libros, y habla del holocausto y dice en el título del holocausto de Cristo, dice, esta verdad que Dios me dio, porque me lo leyeron literalmente por teléfono, va a conmover a la cristiandad. No sabe que nosotros ya lo tenemos. Va a conmover a la cristiandad tradicional, porque les debo de decir, dice en el libro, se me quedó ahí, hermano, lo que me en la madrugada, porque Cristo, el Hijo de Dios, dejó de ser hijo por 3 días, abandonado para entrar al infierno, porque dice que le dijeron, ningún hijo, como hijo, en el libro de la vida, entra al infierno. Lo borró, por eso fue que murió para Dios, se apartó Dios de él, lo borró por el momento, porque era un pecador en el infierno, borrado, no está en el libro de la vida. Y lo levanta de ahí y lo vuelve a poner. En el sentido de que nosotros, si no estamos en el libro de la vida, si estamos en el libro de la vida va a haber operaciones. Pero ese es el misterio que digo que nosotros no entendemos a cabalidad. Note aquí que parecía primicia, porque está hablando todavía de una iglesia que no ha sido arrebatada. Y entonces le habla que si no vela, vendrá y no se dará cuenta. Y en otra porción dice, y te hallará reprensible y te avergonzará y se te retirará de ti avergonzándote. Entonces la respuesta es, si nosotros supiéramos quiénes son los predestinados y tuvieran una marca y estuvieran aquí, pues entonces sí. Pero nosotros damos por predestinado a cualquier hermanito. Y ese hermanito de repente se va a quedar en la chamusca. ¿Por qué? Porque la predestinación está en la vista de Dios y no a la vista de los hombres. Hermano, yo me siento muy, muy comprometido. Mire, esta mañana he venido como pocas veces. En mi propio cuerpo siento la responsabilidad de decirle. Porque ayer me pasaron otro flash de decirle lo que le voy a decir. Ayer, otro hermano de Estados Unidos, que estuvo en el retiro, y como esas bombas se quedaron allá de tiempo, ¿verdad? Ahora están estallando. Y entonces ese estallido de ese hermano, y entonces me dice, hermano, me dice, acabo de encontrar que si nosotros no morimos voluntariamente en nuestra alma para el mundo, nos van a tener que matar en nuestro cuerpo. Y que el que logre hacer morir lo terrenal en su alma, no muere.
Porque dice en Romanos 6 que el alma, me dio la cita, el alma justificada de pecado no puede morir. El cuerpo no puede morir. ¿Quieren leer el 6:9? Y esa es, porque yo dejé los principios, ahora están estallando las bombitas. Y yo sé, yo les veía la cara a los pastores que cruzaban los ojos allá en Chicago, pero ahora están con los ojos al derecho otra vez y pa, las bombas. A nosotros que nos estallen en la pura cara aquí, hermano, para que de una vez. ¿Cómo dice? ¿Lo quieren leer, por favor, o ya se arrepintieron? Que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Oiga eso, el que ha muerto, no que ha muerto físicamente. Porque no, entonces todos los muertos estarían justificados en su alma. El que ha muerto, diríamos, entre paréntesis, en su alma para el mundo. El que ya no vive para el mundo, ya está justificado. Y el justificado en su alma, ya no puede morir su cuerpo. Porque no es justificado, perdonado. Perdonado está, pero el alma no está entregada. Pero el que está perdonado y justificado de pecado es el que dio ya todas las áreas de su alma. Ya es un espiritual, pero lo tienen que tomar de alguna manera, porque ya no puede morir de la misma manera que Cristo cuando fue justificado con la resurrección. Ya no puede más morir. Y se refiere a la muerte física y espiritual. Hermano, en el 6:9 es en donde está mejor explicado. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, oiga, no volverá a morir. Oiga, ya la muerte no tiene dominio ya sobre no tiene él. dominio. Por eso Pablo decía, ahora ya estoy listo, porque ya lo alcancé para lo que fui alcanzado. Y era ex anastasis, o sea, algo que iba a suceder afuera del resucitar, porque ya su cuerpo no se iba a morir. Y digamos, las primicias tienen que alcanzar eso. Si no, no se van como primicias. En otras palabras, o en pocas palabras, hermano, el que no se consagre a 100 no es primicia. El 13. Un momentito, hermano. Tremendo, hermano. Yo estoy conmovido y asustado. Si usted no está asustado, yo sí. En el 13 dice también, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. De una vez. De una vez. Vivos para Dios y muertos para el mundo. Mire, ¿sabe cuál es la condición que Pablo narró para ser primicia? Ya no vivo yo. El que vive es Cristo en mí. Oiga esto. Oiga esto, por favor. Y el mundo ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Por eso digo, yo quisiera que todos fueran como yo, que ni necesidad siquiera de hogar tenía. Mejor bajemos de ahí porque... Hermano, perdón, hermano, por eso decía Pablo, no vaya a ser que siendo heraldo, venga al final a ser eliminado de las primicias. No eliminado de la salvación, no eliminado de resucitar. Hasta Diótrefes creo que resucitó. Se ha de haber arrepentido, le estoy haciendo el favor. Pero oiga, Pablo decía, de repente, y no lo he alcanzado, decía en vida. Y no vaya a ser que a última hora sea eliminado de la ex anastasis. Que a última hora sea eliminado de ser primicia, cuando yo proclamé las primicias. Y dice, y yo no lo he alcanzado, pero prosigo y olvido todo lo de atrás para alcanzar la entrega total. Y luego dice, ahora ya lo alcancé, dice. Ahora sí, ahora estoy listo. Ahora me espera la corona nada más. Y no solo a mí, sino a los que hagan lo mismo. Perdón, hermano, que no lo he dejado, pero espérese, es que esto es tremendo. Y entonces, hermano querido,
Y si es una meta terrenal que Dios pone, que el Señor pone, ¿cree usted que es imposible? Por eso entiendo ahora que dice que es posible guardar nuestro depósito por el Espíritu Santo sin caída hasta el día de Cristo. Ahora lo entiendo. Yo creí que eso era imposible. Yo creí que eso era la glorificación. Y entiendo que es la santificación plena aquí, para ser primicia después de la consagración a 100. Hermano, con respecto a la cosecha y las primicias, tiene que ver con las dos. Sabíamos, o al menos yo había entendido, hermano, que parte de la iglesia se quedaba los primeros 3 años y medio de la tribulación, y que luego, o era una tesis que usted nos había dado, y que luego se levantaba. Está dentro del marco. Yo la vi en el sentido, ahora estamos definiendo más. Porque si parte de la iglesia se va a quedar en la primera parte de la tribulación. Pero, como decía el hermano Herbert, se había entendido como que parte de la novia, porque luego, a los finales de los 3 años y medio, lo levantaban para juntarlos con nosotros e ir a la boda. Sí, pero es que hay un levantamiento de primicias. Es que el gran encuentro es con las primicias. Y seremos juntos los muertos resucitados y los vivos transformados. Eso no es en medio de la tribulación. Eso es antes. No, yo entonces sé, pero seremos transformados con los vivos resucitados y juntos seremos arrebatados. Eso no es el arrebatamiento del medio. Ese es el arrebatamiento de las primicias. ¿Nota usted que es diferente? Pero ya no van a juntarse aquellos que levante después de la cosecha. Se van a juntar todos, los hijos de Sión todos juntos. Pero ya no para ser parte de la novia. No, cada uno en su rango. Sí, es que lo que estamos viendo, no estamos desdiciendo nada. Los esquemas de hace 25 años están. Lo que está es lo minucioso, es lo que está. El vestido quizás estaba al revés en el cuerpo, o estaba un poquito mal puesto. Entonces está colocando la ropa, pero noten que es lo mismo, la iglesia. Yo puedo asegurar ahorita lo mismo que enseñaba hace un año, vamos a decir. Parte de la iglesia se irá y la otra se quedará en la tribulación. Bueno, vamos, mire, y estoy diciendo verdad. Pero lo que estoy diciendo es que nada de la novia se va a quedar. Eso ya es refinamiento ahora. Muy bien. Ay, hermanos, perdónenme, yo me siento pero como que hubiera tomado pastilla de algo. Hermano Otto, en el libro de Joel, capítulo 3 y verso 13, hay un pasaje que dice: echad la hoz porque la mies está ya madura, venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Mucho pueblo en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Ahora, mi pregunta es, si lo tomamos proféticamente, ¿está hablando del rebusco o de la cosecha? Y si lo tomamos, perdón hermano, si lo tomamos literal, somos nosotros ahora en esta época que hay abundancia de todo, tomando la decisión de que si somos novia o somos... Se puede tomar sin contexto para hacer muchas aplicaciones, como esa que usted está mencionando, correcto. Pero escatológicamente ahí está la doble visitación de la cosecha gentil y cosecha judía. La cosecha gentil es la cosecha de la hoz, que ciega el trigo, pero el lagar es Israel. Y cuando habla dice mucho pueblo en el valle de la decisión, están decidiéndose ahí. Claro que se puede aplicar lo que usted dice para que ahora se decidan, para los evangelistas especialmente, pero eso escatológicamente no concuerda. La cita dice. Es Joel capítulo 3, hermano, 13 al 15. Van a perdonar, yo siento una necesidad especial. ¿Hay alguna otra pregunta? Mire, siento algo, una carga que tengo que echar sobre usted. Diga, hermano Julio, apúrense, porque vamos a hacer una administración que sea de 5 minutos. Esto está eléctrico. Dice el hermano Sergio, cardíaco. Ay, Dios mío. A ver, ¿qué es, hermano? Sí, me llamaba la atención, hermano, lo que usted hablaba acerca de la justificación en el alma. Porque dice que Cristo fue justificado en el Espíritu. Entonces yo estaba viendo que nadie que no sea justificado no puede ser salvo. Pero ¿será que el que todavía no ha llegado a la entrega total del alma solo está justificado en el Espíritu para ser salvo? Exacto, hermano, exacto. Entonces, la justificación en el Espíritu asegura la salvación. Sí. Cristo en nosotros. Me llamó la atención otra cosa que usted decía también acerca... Perdón, pero la entrega del alma es la consagración que pide Dios para el otro rango. Sí. Usted decía también, hermano, que la iglesia
que no se va como primicia, no está pura ni es virgen. Entonces, en el sentido que el que se manchó. Sí, entonces yo pensaba en esto. ¿Será que para alcanzar la estatura de ser restaurado hasta el punto de ser virgen es el que ha experimentado los 7 rociamientos, y el que no va como primicia le van a hacer los demás rociamientos en la tribulación? Mi hermano, muy detallado eso como para un estudio actual ahorita. Más bien sería los que lograron la estatura del varón perfecto. Esos van a ser llevados a una condición, por el mismo trabajo aquí, de la plenitud de la totalidad de Cristo en nosotros. Como que usted sabe que Cristo está en nosotros, pero no es una parte de Cristo, está Cristo, pero no está todo nuestro ser al alcance de Él, porque no se lo damos todo, le reservamos el alma, entonces va a llevarnos a una condición en que ya la plenitud de Cristo, no la estatura del varón, sino ese es el maduro, la estatura del varón. La plenitud de Cristo es Cristo usándolo 100%, mente, corazón, todo. Entonces esa es la condición de la primicia que va a estar brillando cuando el Señor la tome. Pero nosotros, la iglesia solo ha visto la procura de la estatura del varón perfecto. La iglesia primitiva fue ministrada solo para la estatura del varón perfecto. La plenitud de Cristo nunca la ha tenido la iglesia, hasta el final la va a tener. Como que no la no virginidad, parece que hubiera el resto de pecado, y como la sangre de Cristo es la que quita el pecado. No, si todo es por la sangre, pero hermano, si la persona está salva y le alcanzó el pecado, para poder ser primicia tiene que quitar ese pecado, y es primicia, ¿verdad? Pero si ese pecado no lo quita cuando el Señor viene, no vela y lo sorprende, entonces lo deja para otro rango. Pero ahí entra ya la predestinación y la preordenación, pero nosotros no sabemos quién es preordenado y quién es predestinado. Eso solo Dios lo sabe. Entonces nosotros vamos a contemplar el hecho de que